Cuaresma de San Miguel Arcángel, día 35. Las heridas en el combate espiritual. Y bueno, ya estamos casi terminando nuestra Cuaresma de San Miguel y definitivamente cada uno de nosotros no solamente ha visto cómo Dios ha ido venciendo en nuestra vida, sino también el combate en el que nos hemos ido sumergiendo y todas las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor, que para muchos de nosotros podría ser señal o síntoma de desistir. Pero usted, mi querido hermano, y yo hemos logrado llegar hasta este día. Recordemos que es un día a la vez. Recordemos que es un día donde batallamos, combatimos y donde dejamos que Dios venza y Él obre en nuestra vida con gran poder. Y bueno, en este día, en las heridas del combate espiritual, así como toda guerra, todo combate, están aquellos que atacan, aquellos que reciben el ataque, aquellos que cuando reciben el ataque son heridos. Nosotros también somos heridos en este combate espiritual y sobre todo porque nuestra vida está llena de eventos que también van hiriendo nuestro ser, van hiriendo nuestra memoria, van hiriendo nuestra conciencia, nuestra afectividad, van hiriendo incluso las virtudes o los valores que nos enseñaron de niños y se va desvirtuando. Y cuando cada uno de nosotros vamos percibiendo de que estamos siendo heridos o en algunos momentos ni siquiera percibimos que estamos heridos, nos vamos dando cuenta de que eso va dejando huellas y cicatrices. Pero bueno, hoy de manera especial, este libro del combate espiritual nos narra los dos caminos de Hércules. Y decía que hay la antigua leyenda de Hércules, que por lo general nosotros lo hemos visto más en dibujos animados, en caricaturas, en películas animadas. Hércules era un campeón que era muy joven y que él soñó que se le presentaban dos caminos. Uno que era ancho, que era de fácil descenso, lleno de rosas sin espinas, de restaurantes, bailaderos, de juegos y delicias, pero que tenía un letrero grande que decía: este es el camino de la facilidad y no del esfuerzo. Por él se llega a la ruina y al fracaso. Y luego vio otro camino que era angosto, en subida, lleno de piedras, ásperos, de matorrales espinosos y sin bebidas fáciles a la mano ni descanso refrescante, pero tenía un letrero que decía: este es el camino de la dificultad y del esfuerzo, de la lucha por mantenerse bueno, y lleva a la cumbre de la perfección y de la santidad. Entonces, Jesús después nos narra también, cuando hace esta parábola, nos dice: tengan cuidado que viajen por el camino angosto de la dificultad, porque ancha es la vía y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que llevan a caminar por allí, que dificultuosa es la vida y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que viajan por esta vía. Eso está en Mateo 7:13. Entonces a nosotros siempre se nos habla de la parábola de la puerta angosta o del camino angosto. Y usted dirá: bueno, pero ¿por qué siempre por lo más difícil? ¿Por qué siempre por la dificultad? ¿Por qué Dios no puede hacer esto más fácil? Y Dios puede hacer esto más fácil. De hecho, cada uno de nosotros seguimos creyendo en Dios y seguimos alabándolo y bendiciéndole porque hemos visto sus milagros, porque hemos visto cómo Él actúa, porque hemos visto su providencia. Pero si nosotros eligiéramos simplemente las cosas fáciles, ¿y qué pasa con las cosas fáciles? Que no las disfrutamos, porque son tan rápidas, son tan efímeras, que ni siquiera nos vamos dando cuenta del proceso y de cómo se va dando. Yo siempre pienso, cuando uno, que ya les he hablado en otras meditaciones, siempre pienso en los árboles que se plantan, hay que regarlos, hay que abonarlos, hay que tener una buena tierra, tiene que tener luz, tiene que llegar la lluvia también, hay que ponerle insecticidas para que no le vayan a llegar las plagas. Y que uno planta un árbol y él no está de 1 metro o 2 metros al día siguiente, no.
Él necesita años incluso para llegar a esta altura y dependiendo también del árbol que sea, ¿no? Y si genera frutos, necesita un tiempo para los frutos. Entonces, si nosotros también necesitáramos que nuestra vida espiritual fuera simplemente de fogonazos, como le llamamos, o si fuera simplemente de cosas inmediatas, ni siquiera nos diéramos cuenta de lo que está sucediendo, que es lo que pasa mucho con este tema de los reels, de las redes sociales, que todo es tan inmediato, todo es tan rápido que ni siquiera hace un eco en nuestra vida. De hecho, nos deja ese vacío superficial de la situación. En cambio, cuando nosotros caminamos en Dios, nos vamos adentrando y este camino angosto yo lo asemejo incluso más al autoconocimiento, a la confianza y al abandono en Dios. Porque cuando nosotros nos vamos conociendo, a veces no nos gusta lo que estamos conociendo. Porque cuando nosotros nos vamos adentrando, cuando a nosotros nos toca cerrar los ojos y simplemente confiar en Dios, es tan difícil no tener el control de las situaciones. Entonces, este camino a Dios, este camino que nos lleva a la santidad, es un camino también de sacrificios, pero de sacrificios conscientes. Porque, óigame bien, aquel sacrificio o aquella obra que usted esté haciendo disque de mortificación o esté sufriendo por nada, eso no tiene ningún sentido. Pero cuando nuestros sufrimientos tienen sentido y se unen a la pasión de nuestro Señor para convertirse posteriormente en resurrección, esto sí tiene sentido. Y esto nos lleva también a entregarnos completamente al Señor y poder verdaderamente disfrutar ese camino donde uno va ganando chulitos para el cielo, digo yo. Cuando uno va ganando como sumando puntos para el cielo o sumando puntos para la santidad. Entonces, usted tiene que recordar que los pequeños sufrimientos nos van preparando para las cosas grandes. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicáramos a quejarnos todo el tiempo de aquellos pequeños sacrificios que hacemos, de aquellos pequeños sufrimientos que pasan, no estaremos ni siquiera dispuestos o disponibles para recibir unas grandes bendiciones, porque ni siquiera vamos a valorar la gran bendición que vamos a recibir. Entonces, cada uno de nosotros necesita ir viviendo de pequeños sufrimientos, uniéndolos a la cruz, para recordar que aquello que es fiel en lo poco, Dios se le confía mucho, mucho más. Entonces, cuando nosotros vamos sufriendo de a poco, nosotros vamos dándonos cuenta de que estas dificultades, cuando las unimos a Dios, ellas se van dando con paciencia y con mucho amor. Cada uno de nosotros necesita verdaderamente vivir en esta paz y en esta serenidad y aceptar, que eso ya lo veníamos conversando, aceptar la voluntad de Dios, que Él todo lo permite para el bien de los que le aman y que todo lo que sucede a nuestro alrededor es porque definitivamente Dios de allí va a sacar un bien mayor, mi querido hermano. Entonces, hoy es un recordar. Yo quiero recordarle a usted y recordarme a mí también que yo quiero siempre lo que Dios quiere y permita. Como decía Santa Teresita, yo soy lo que Dios piensa de mí. Usted y yo somos lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Y Dios piensa que somos sus hijos amados. Dios piensa que nos ha creado para amar, que nos ha creado para ser libres, para hacer luz, para anunciar. Entonces yo tengo definitivamente que recordar que en medio de las heridas que yo pueda estar viviendo en mi vida, en medio de los fracasos, entre comillas, que yo pueda estar experimentando, porque hoy me propuse algo y no lo cumplí, porque yo dije que iba a ser más radical con mi vida espiritual, con mi vida de oración y no lo logré, con esas heridas que hemos tenido en nuestro combate espiritual, así Dios también nos ama, nos quiere y nos necesita. Y necesita que cada uno de nosotros sea completamente feliz y necesita que cada uno de nosotros aspire a la santidad. Entonces usted dirá, bueno, que ya esto lo habíamos hablado antes, ¿qué pasa con los pecados y las tentaciones? Sabemos que esto no es parte de la voluntad de Dios, pero que Dios de allí puede sacar un bien mucho, mucho mayor. Y en cuanto a las tentaciones, hay un texto bíblico que definitivamente hace toda la diferencia para nosotros poder vivir el día a día. Y este texto bíblico está en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están agobiados, que yo los aliviaré. Y como dice Pablo, te basta mi gracia. Te basta mi gracia. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros estamos cansados de la tentación, cuando nosotros estamos aburridos del pecado, porque llega un momento en el que sí, estamos en el deleite, en la miel del pecado, pero posteriormente viene ese dolor, viene ese remordimiento, viene esa culpa por haberle fallado a Dios, por no permanecer, por no luchar por la santidad. Y este remordimiento de siempre pecar con lo mismo y tener ese pecado que lo consentimos, que lo abrazamos todo el tiempo, que siempre lo confesamos. Entonces, esto en nosotros genera también un dolor, genera en nosotros un agobio, porque siempre estamos pensando en, ay, ahora voy a ir a confesarme con el Padre y voy a escuchar lo mismo. Y genera en nosotros una intranquilidad. Pero Dios también quiere consolar ese agobio que nosotros estamos viviendo por no alcanzar o por no lograr aquello que nos hemos propuesto. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tiene una debilidad. Y esa debilidad nos acerca a Dios, nos hace humanos, pero también nos acerca a Dios. Esa debilidad nos lleva a la maldad, sí, pero también nos lleva a ser hijos que confían, que esperan y que se sienten completamente amados y recibidos por Dios. Lo más importante de esto, mis queridos hermanos, de este remordimiento y de nuestra debilidad, es que cada uno de nosotros, cuando recuerda que ha pecado, que ha sido tentado, que ha caído, que se ha levantado, que en esta batalla ha sido herido, nosotros podemos sufrirlo, vivirlo, pero también podemos ser misericordiosos con el otro porque comprendemos lo que el otro también está viviendo. Y las tentaciones nos conservan a nosotros comprensivos y misericordiosos con los demás. Es decir, que hoy, cuando nosotros estamos heridos en este combate espiritual, es un buen momento para no juzgar al otro. Porque cuando usted reconoce su herida de batalla, reconoce también que el otro ha sido herido, puede estar herido y puede tener una batalla mucho más grande que la suya. Y nosotros podemos tener esa misma misericordia que el Padre tiene con su Hijo, esa misma misericordia con el que el Padre recibe a ese Hijo pródigo, para nosotros poder también entender que el otro está viviendo sus propias luchas. Y que en esas luchas yo lo único que voy a hacer es no juzgar y rezar también porque no sé cuál es el sufrimiento que está viviendo o el remordimiento que está viviendo la otra persona. Así que mi querido hermano, en el día de hoy, si nosotros sabemos que o hemos recordado que hemos pecado, hemos sido tentados, hemos sido completamente contrario a todas las cosas buenas que hemos querido hacer en este tiempo de Cuaresma, esos propósitos que hemos querido hacer y que de pronto no los hemos luchado con todo el vigor o con toda la alegría o con todo el entusiasmo para ir a esta batalla, y que hemos sido heridos, y aquel herido a veces queda caído en el piso, pero sigue respirando, sigue vivo. Eso es importante. Sigue allí, sigue en la batalla. Aunque herido, sigue en la batalla. Esas heridas, que podamos unirlas a Jesús y pueda traer en nuestra vida alegría, porque sabemos que no son sin sentido, que tienen un sentido, que es que Dios va a vencer en nuestra vida. Así que recuerda lo que dice Jesús, mi querido hermano, en el día de hoy. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Que hoy nuestro regalo más grande sea, o nuestra gracia más grande sea, recordar que hay un Dios que nos ama, que nos perdona, y que cuando estamos heridos, Él quiere vendarnos, Él quiere sanarnos, quiere ayudarnos a levantar para seguir en pie en este combate espiritual. Dios te bendiga.